En el video de hoy, hablaremos de los organismos procariotas y eucariotas. Carl Richard Wesse fue un microbiólogo estadounidense y creador de la nueva taxonomía molecular basada en la comparación entre especies de la llamada secuencia del ARN ribosomal. Sus análisis filogenéticos en 1977 lo llevaron al descubrimiento de un nuevo dominio, Archaea. La aceptación de la validez de las arqueas, que son procariotas pero no bacterias. Entonces los seres vivos se clasifican en procariotas y eucariotas. En las siguientes imágenes te sugerimos hagas pausa para que te des tiempo en revisarla. Observarán las diferencias de células procariotas y eucariotas. En las siguientes imágenes también te sugerimos hagas pausa para que te des tiempo en revisarla. Observa las diferencias de las células eucariotas vegetales y animales. Ejemplos de organelos en células. Pared celular, membrana plasmática, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ribosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, vacuolas, microtúbulos, vesículas, lisosomas, núcleo, nucleolo, cloroplastos, melanosomas, centrosoma, citoesqueleto, cilios, flagelos, peroxisomas, amiloplastos, cromoplastos, proteinoplastos, oleoplastos, glioxisoma, acrosoma, hidrogenosoma, etc. Algunos organelos en células procariotas que las caracterizan de las eucariotas: núcleo sin membrana nuclear, plásmidos y pili. Cilios o flagelos. Su función es permitir el desplazamiento de una célula aislada a través de un líquido o desplazar el líquido extracelular sobre la superficie de la célula. Los cilios son cortos y numerosos, mientras que los flagelos son largos y escasos. Ambos presentan la misma estructura pero diferente tipo de movimiento. Los flagelos se consideran cilios modificados. Los centriolos se relacionan con los movimientos celulares. Entonces, el centrosoma o centro organizador de microtúbulos, el cual es característico de las células animales, provoca el movimiento de cilios y flagelos en los organismos unicelulares, protozoarios. La pared celular es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento. Actúa como compartimiento celular. Se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. Además, en el caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas más partes de la célula. La pared celular se construye a partir de diversos materiales, dependiendo de la clase de organismo. En las plantas, la pared celular se compone de celulosa y puede actuar también como almacén de carbohidratos para la célula. En las bacterias, la pared celular se compone de peptidoglucano. Entre las archaeas se presentan paredes celulares con distintas composiciones químicas, incluyendo capas S de glucoproteínas, pseudopeptidoglicano o polisacáridos. Los hongos presentan paredes celulares de quitina, y las algas tienen típicamente paredes construidas a partir de glucoproteínas y polisacáridos. No obstante, algunas especies de algas pueden presentar una pared celular compuesta por dióxido de silicio. A menudo, se presentan otras moléculas accesorias integradas en la pared celular. Las diferencias entre bacterias gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram positivas poseen una pared celular interna y una pared de peptidoglucano. En cambio, las negativas poseen una pared celular más completa. Las positivas no cuentan con una membrana externa. Las negativas tienen membrana externa que forma un saco rígido alrededor de la bacteria. Las gram positivas no tienen espacio periplasmático, mientras que las gram negativas sí tienen, entre la superficie externa de la membrana citoplasmática y la interna de la membrana externa. Bacterias gram positivas. Bacterias vistas al microscopio electrónico. Las gram positivas tienen una red de mureína que está bien desarrollada y puede llegar a tener hasta 40 capas. En cambio, las gram negativas cuentan solamente con una capa. La penicilina mata a las gram positivas, en cambio, a las negativas no. Las bacterias gram positivas no contienen LPS, en cambio, las gram negativas sí. Las gram positivas retienen la tinción azul, mientras que las gram negativas quedan decoloradas. Citoplasma. Se denomina citoplasma al interior de las células, protoplasma, que ocupa el área entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Se trata de una dispersión coloidal de un fluido llamado citosol o alioplasma, de aspecto granuloso y muy fino en su composición. En él se encuentran los diversos orgánulos de la célula y ocurren muchas de sus reacciones moleculares. El citosol está compuesto por un 70% de agua,
sin forma ni estructura estable, y en su interior se encuentra el citoesqueleto, un conjunto de filamentos de origen proteico que da orden interno a la célula y permite su movimiento, conectando sus distintos rincones al núcleo de la célula. Comúnmente, el citoplasma puede dividirse en dos regiones. Ectoplasma. La región más externa del mismo, cercana a la membrana plasmática, y de contextura más gelatinosa. Suele estar implicada en el movimiento celular. Endoplasma. La región más interna del citoplasma, organizada alrededor del núcleo, y en donde están la mayoría de los organelos celulares. El citoplasma es común tanto a células eucariotas como procariotas, aunque contengan distintos tipos de orgánulos. La membrana celular o citoplasmática confiere protección a la célula. También le proporciona unas condiciones estables en su interior, y tiene otras muchas funciones. Una de ellas es la de transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Otra de sus funciones es debida a que en la propia membrana hay insertadas distintas proteínas que interactúan con otras sustancias del exterior y otras células. Estas proteínas pueden ser glicoproteínas, cuando están formadas por un azúcar unido a una proteína, o pueden ser lipoproteínas, cuando se componen de la unión de un lípido con una proteína. Todas estas proteínas están enganchadas en la superficie de la membrana celular, o insertadas en ella, y permiten que la célula interaccione con otras células. La membrana celular, por otra parte, también aguanta la estructura celular, le da forma. Hay distintos tipos de membranas celulares dependiendo del tipo de célula y, en general, las membranas tienen colesterol en abundancia en las células animales, como componente lipídico para darle estabilidad. Según el tipo de célula, pueden existir estructuras adicionales. Por ejemplo, existen distintos vegetales y microorganismos, como bacterias o algas, que tienen otros mecanismos de protección, como una pared celular exterior, mucho más rígida que la membrana celular. Centrosoma. El centrosoma o citocentro es un orgánulo no membranoso, presente en todas las células animales que pueden dividirse. No están presentes, por ejemplo, en los glóbulos rojos humanos ni en las neuronas, que no se pueden dividir. El centrosoma está situado cerca del núcleo, muchas veces rodeado por los dictiosomas del aparato de Golgi. Las células vegetales no tienen centriolos. By Kelvin Song, o Woodwork, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. To Arsat de English Language Wikipedia, GFDL or CC BY SA 3.0, vía Wikimedia Commons. Función del centrosoma. La función del centrosoma es la de organización de los microtúbulos. Pero para realizar esta función, parece que se puede realizar solo con el material pericentriolar, puesto que también se forma el uso acromático en las células vegetales y éstas carecen de centriolos. Solo se diferencian en que en las células vegetales las fibras del uso acromático parten de una zona difusa, mitosis anastrales, mientras que en el resto de células, las fibras parten de un punto concreto. Todas las estructuras formadas por microtúbulos derivan del centrosoma, como los cilios y flagelos, encargados del desplazamiento C-negación-lular. El uso acromático, encargado de la separa-negación-ción de los cromosomas durante la división celular. El citoesqueleto, cuyos filamentos están organizados alrededor de los microtúbulos. El citoesqueleto es una estructura celular dinámica compuesta por filamentos de actina, microtúbulos, filamentos intermedios y es el equivalente al sistema óseo y al sistema muscular. Se encuentra dispersa por el citoplasma y su función es de sostén, para mantener la arquitectura y forma celular. Las fibras de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos tienen una propiedad específica a la red que representan un andamiaje molecular, es decir, el citoesqueleto media movimientos intracelulares, donde ocurre desplazamiento y tránsito de materiales y los demás organelos. Aunque el citoesqueleto claramente predomina en los organismos eucariotas, se ha reportado una estructura análoga en los procariotas. También participa en el proceso de fagocitosis. El citoesqueleto permite conectar a la célula con su medio exterior, física y bioquímicamente. Este papel de conector es el que permite la formación de tejidos por la capacidad de unirse a las células vecinas. Microtúbulos. Los microtúbulos son elementos huecos. Son los filamentos más grandes que constituyen al citoesqueleto. Estos filamentos son indispensables en todas las células eucariotas. Emergen, o nacen, de pequeñas estructuras llamadas centrosomas, y de ahí se extienden a los bordes de la célula, en contraste con los filamentos intermedios, que se extienden por todo el ambiente celular. Una de sus características más relevantes es la capacidad de crecer y acortarse,
siendo estructuras bastante dinámicas, al igual que en los filamentos de actina. Función de los microtúbulos. Participan en los procesos de división celular, formando el huso mitótico. También forman los apéndices con forma de látigo usados para la movilidad celular, como cilios y flagelos. Los microtúbulos sirven como vías o carreteras en las que se desplazan distintas proteínas que poseen función de transporte. También está involucrado en el movimiento de distintos tipos de elementos, como por ejemplo vesículas. En las células nerviosas este proceso es bastante conocido porque los neurotransmisores son liberados en vesículas. Los microtúbulos también participan en la movilización de organelas. Particularmente, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático dependen de estos filamentos para tomar su posición adecuada. En ausencia de microtúbulos, en células mutadas experimentalmente, estas organelas cambian notablemente su posición. Otras implicaciones del citoesqueleto. En bacterias. Los procariotas también poseen una estructura similar y tienen componentes análogos a las 3 fibras que componen el citoesqueleto tradicional. A estos filamentos se le añade uno propio perteneciente a las bacterias, el grupo Min-para. Las funciones del citoesqueleto en bacterias son bastante similares a las funciones que cumplen en los eucariotas: sostén, división celular, mantenimiento de la forma celular, entre otras. En el cáncer. Clínicamente, los componentes del citoesqueleto se han asociado con el cáncer. Ya que intervienen en los procesos de división, se consideran blancos para poder entender y atacar al desarrollo celular descontrolado. ¿Qué son las mitocondrias? Las mitocondrias son unos orgánulos presentes en el interior celular eucariota que tienen una función muy importante para la vida, cuyo tamaño oscila entre 0,5 y 1 micrómetros de diámetro y hasta 8 de longitud, dado que son las encargadas de proveer de energía ATP a la célula, permitiendo que ésta lleve a cabo varios procesos metabólicos. Morfología. 1. Membrana externa. Es una bicapa lipídica exterior, permeable a iones, metabolitos y muchos polipéptidos. Contiene proteínas que forman poros, llamadas porinas, que constituyen un canal aniónico dependiente de voltaje. 2. Membrana interna. La membrana interna, a diferencia de su homóloga la externa, carece de poros, siendo altamente selectiva. Contiene muchos complejos enzimáticos y sistemas de transporte transmembrana, que se implican en la translocación de moléculas, es decir, moverlas de un sitio a otro. 3. Crestas mitocondriales. En la mayoría de los organismos eucariotas, las crestas mitocondriales se presentan en forma de tabiques aplanados y perpendiculares. Las crestas suponen un importante incremento de la superficie para que se pueda acoplar proteínas útiles para diferentes procesos que se llevan a cabo en el interior de la mitocondria. En esta parte de la mitocondria se llevan a cabo funciones relacionadas con el metabolismo oxidativo, como la cadena respiratoria o la fosforilación oxidativa. Un complejo enzimático, el canal de ion de hidrógeno y ATP sintasa, que cataliza la síntesis de ATP, fosforilación oxidativa. 4. Espacio intermembranoso. Entre ambas membranas, queda un espacio que contiene un líquido similar al citoplasma, con una alta concentración de protones, a causa del bombeo de esas partículas subatómicas por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria. Dentro de este medio intramembranoso se localizan varias enzimas, que intervienen en la transferencia del enlace de alta energía del ATP. 5. Matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial, también llamada mitosol, donde se encuentra el RNA mitocondrial. En esta matriz se dan varias rutas metabólicas fundamentales para la vida, como el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de ácidos grasos. Fusión y fisión. Las mitocondrias tienen la capacidad de poder dividirse y fusionarse con relativa facilidad. En las células eucariotas no hay mitocondrias individuales, sino una red conectada a un número variable de mitocondriales. Una de las posibles funciones por las que se da este fenómeno es el de compartir productos sintetizados por distintas partes de la red, corregir defectos locales o, simplemente, compartir su ADN. Los cloroplastos de las células vegetales eucariotas son primas de las mitocondrias, pero se ocupan de la fotosíntesis. Están limitados por una envoltura formada por 2 membranas concéntricas y contienen vesículas, los tilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas que convierten la energía lumínica en energía química, como la clorofila a través de 2 fases, la fase luminosa y la fase oscura, confiriéndole al vegetal de ser autótrofos.
Fase luminosa. Se realiza en la membrana celular de los tilacoides, donde se halla la cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa responsables de la conversión de la energía lumínica en energía química, ATP, y de la generación poder reductor, NALF+. Fase oscura. Se produce en el estroma, donde se halla el enzima rubisco, responsable de la fijación del CO2 mediante el ciclo de Calvin. La vacuola está presente en todas las células eucariotas vegetales. También aparece en algunas células procariotas y eucariotas animales. Las vacuolas son compartimentos cerrados o rodeados por la membrana plasmática ya que contienen diferentes fluidos, como agua o enzimas, aunque en algunos casos puede contener sólidos, por ejemplo azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. La célula vegetal inmadura contiene una gran cantidad de vacuolas pequeñas, que aumentan de tamaño y se van fusionando en una sola y grande a medida en que la célula va creciendo. En la célula madura, el 90% de su volumen puede estar ocupado por una vacuola, con el citoplasma reducido a una capa muy estrecha junto a la pared celular. Gracias al contenido vacuolar, al tamaño y el consumo de nitrógeno del citoplasma, la célula consigue una gran superficie de contacto entre la fina capa del citoplasma y su entorno. Otras de las funciones es la de la desintegración de macromoléculas y el reciclaje de sus componentes dentro de la célula. Todos los orgánulos celulares, ribosomas, mitocondrias y plastidios pueden ser depositados y degradados en las vacuolas semejante a los lisosomas de la célula animal, debido a su gran actividad digestiva. También aíslan del resto del citoplasma productos secundarios tóxicos del metabolismo, como la nicotina, un alcaloide. Existen otros tipos de vacuolas. Vacuolas pulsátiles, estas extraen el agua del citoplasma y la expulsan al exterior por transporte activo. Esta agua ingresa por ósmosis, este exceso de agua podría destruir la célula. Vacuolas digestivas, se produce la digestión de sustancias nutritivas, una vez digeridas pasan al interior de la célula y los productos de desecho son eliminados hacia el exterior de la célula. Vacuolas alimenticias, función nutritiva, forma a partir de la membrana celular y del retículo endoplasmático liso. El aparato de Golgi es un orgánulo presente en todas las células eucariotas uno que pertenece al sistema de endomembranas, cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. 2 Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso. El material nuevo de las membranas se forma en varias cisternas del aparato de Golgi. Dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentran la glicosilación de proteínas, selección, destinación y glicosilación de lípidos, almacenamiento y distribución de lisosomas, al igual que los peroxisomas, que son vesículas de secreción de sustancias. Lisosomas. Los lisosomas son un tipo de orgánulos celulares indispensables para la digestión celular. Son burbujas dentro del citoplasma en las que están contenidas diferentes enzimas hidrolíticas, o sea, digestivas, capaces de descomponer las moléculas complejas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos, en moléculas mucho más simples. Los lisosomas están presentes en todas las células eucariotas y son los estómagos de la célula. Se crean en el aparato de Golgi de la célula, a partir de vesículas cuyo interior es necesariamente ácido, pH de 5, y que se encuentra aislado del resto de la célula para que las enzimas digestivas no la destruyan. Están también relacionados con la renovación de organelos viejos a nuevos conocido como autofagia. Así, los lisosomas son fundamentales para el mantenimiento celular, razón por la cual están presentes en absolutamente todas las células animales. Se forman en la red trans del aparato de Golgi. El retículo endoplasmático liso, REL, es un orgánulo celular que consiste en un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. A diferencia de este, no tiene ribosomas asociados a sus membranas, de ahí el nombre de liso, y, en consecuencia, la mayoría de las proteínas que contiene son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso es abundante en aquellas células implicadas en el metabolismo de lípidos, la desintoxicación y el almacenamiento de calcio. Participa en el transporte celular, en la síntesis de lípidos triglicéridos, fosfolípidos para la membrana plasmática, esteroides, en la depuración gracias a enzimas depurativas que metabolizan el alcohol y otras sustancias químicas, en la glucogenólisis, proceso imprescindible para mantener los niveles de glucosa adecuados en sangre, y actúa como reservorio de calcio. Ensamblaje lipídica de mayoría de grasas que constituyen las membranas de la célula, además el colesterol, glicerofosfolípidos, triacilgliceroles, ciertas hormonas.
El transporte de estos lípidos hacia las membranas se puede realizar mediante vesículas o con proteínas transportadoras, para que formen parte de las membranas. Una de las sustancias que son sintetizadas en el retículo endoplasmático liso es el colesterol. Esta sustancia adquiere gran importancia dado que es el componente de la doble capa lipídica de la célula. Esta sustancia es transportada desde este orgánulo hasta la pared plasmática mediante transportadores proteicos solubles. En el retículo endoplasmático liso, además de colesterol para formar las membranas celulares, se forman triacilgliceroles, lípidos muy presentes en las células adiposas, las cuales almacenan grasa para el aislamiento térmico y como reserva alimenticia. También está implicado en la síntesis de algunas hormonas, como las hormonas esteroideas, ácidos biliares y la parte lipídica de las lipoproteínas. Detoxificación. Los hepatocitos se caracterizan por presentar un retículo endoplasmático liso muy desarrollado. Reserva intracelular de calcio. El retículo endoplasmático liso se encarga de recoger y almacenar el calcio que se encuentra flotando en el citosol. Esta recogida de este elemento es realizada mediante la acción de bombas de calcio que se encuentran en la membrana del retículo. El calcio que se encuentra en el interior de este orgánulo puede ser expulsado al exterior de forma masiva en caso de que se dé la señal necesaria para ello, y ya tenga su origen en el interior o exterior de la célula. Este proceso toma lugar sobre todo en las células musculares, en donde el retículo endoplasmático liso recibe el nombre de retículo sarcoplásmico. El retículo hace que se libere acetilcolina en la placa neuromuscular. El núcleo celular es un orgánulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas, no en las células procariotas, donde no hay núcleo. El núcleo de célula es el sitio de muchas funciones biológicas importantes de la célula eucariótica. Estos procesos incluyen la transcripción, la réplica, empalmar y biogénesis del ribosoma. El núcleo es mecánicamente estable por el núcleo esqueleto, poseyendo la capacidad de resistir la deformación. Además, el núcleo obra recíprocamente dinámicamente con el citoesqueleto circundante. El núcleo esqueleto, incluyen el siguiente. Membrana nuclear, envolvente nuclear. La lámina nuclear es una estructura que está situada cerca de la membrana nuclear interna. Es altamente proteica y es fibrilosa en aspecto y orientan posteriormente en de pies a cabeza una moda para producir filamentos. La red esquelética nuclear funciona como la del citoesqueleto como ancla de la cromatina. Esto mantiene la forma del núcleo, espacia los complejos nucleares del poro y ordena la heterocromatina, la región condensada de DNA del núcleo. Además, funciona en procesos nucleares tales como réplica del ADN, determinado en la regla de la transcripción descompone en factores. El envolvente nuclear sí mismo tiene membranas nucleares internas y exteriores del lípido. La membrana nuclear exterior está conectada con el retículo endoplásmico rugoso. Hay también otras proteínas estructurales en el núcleo esqueleto que afectan la organización espacial de las proteínas del lamin y de otras propiedades mecánicas, tales como elasticidad en respuesta a alargamiento. Poro nuclear, complejo nuclear del poro. Los poros nucleares son los complejos grandes de la proteína que forman orificios en la membrana nuclear. Forman los canales acuosos que permiten el movimiento selectivo de proteínas, del ARN mensajero, del ARN de transferencia, de las subunidades del ribosoma y de los indeseables virus de una manera bidireccional. La cromatina es el material de que están compuestos los cromosomas y consiste en ADN y proteínas. Las histonas son las proteínas más abundantes. Su función es la de empaquetar el ADN, organizarlo de forma que quepa dentro del núcleo. Por lo tanto, la cromatina es la manera en que el ADN se estructura dentro de la célula. Si pudiéramos sacar el ADN fuera de una célula y estirarlo completamente como si deshiciéramos un ovillo de lana, su longitud alcanzaría alrededor de casi 1 metro. Esto quiere decir que el empaquetamiento permite condensar muchísimo el espacio que ocupa el material genético. Tengamos en cuenta que una célula tiene un diámetro aproximado de 1/100ª parte de milímetro. Gracias a la cromatina, el ADN queda replegado y condensado para que pueda caber en un espacio tan minúsculo. A eso es a lo que llamamos cromatina. Nucleolo. Los nucleolos son las pequeñas estructuras esféricas que están situadas en el núcleo. Se encuentran en una región centralizada pero pueden generalmente ser encontrados cerca de la membrana nuclear. Los nucleolos son distintos del material nuclear, siendo construido por la región de ordenación del nucleolo, NOR, de un cromosoma. El almacén de NOR los genes requeridos para la síntesis ribosomal completa. Estos genes codifican específicamente subunidades del ARN ribosomal.
El retículo endoplasmático rugoso, RER, también llamado retículo endoplasmático granular o ergastoplasma, es un orgánulo que se encarga del transporte y síntesis de proteínas de secreción o de membrana. Existen retículos solo en las células eucariotas. En las células nerviosas es también conocido como cuerpos de Nissl. El término rugoso es resultado de la presencia de múltiples ribosomas en su superficie. El retículo endoplasmático rugoso está ubicado junto a la envoltura nuclear y se une a la misma de manera que puedan introducirse los ácidos ribonucleicos mensajeros que contienen la información para la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso participa en la síntesis de todas las proteínas que deben empacarse o trasladarse a la membrana plasmática o de la membrana de algún orgánulo. También lleva a cabo modificaciones posttraduccionales de estas proteínas, entre ellas sulfonación, plegamiento y glicosilación. Además, los lípidos y proteínas integrales de todas las membranas de la célula son elaboradas por el RER. Entre las enzimas producidas, se encuentran las lipasas, las fosfatasas, las anasas, las hidrolasas, y otras. El retículo endoplasmático rugoso suele estar muy desarrollado en las células con alta actividad secretora de proteínas como son los plasmocitos, las células pancreáticas, etc. Al evitar que las proteínas sean liberadas al citoplasma, el R.E.R. consigue que éstas no interfieran con el funcionamiento de la célula y sean liberadas solo cuando sean necesarios, evitando que las enzimas destruyan componentes vitales de la célula. Ribosoma es una partícula celular hecha de ARN ribosomal y proteína que sirve como el sitio para la síntesis de proteínas en la célula. En las células procariotas, sin núcleo definido, los ribosomas se generan en el citoplasma, mientras que, en las células eucariotas, con núcleo definido, se generan en el nucleolo dentro del núcleo celular. El ARN mensajero que viene codificado desde el núcleo, se acopla al ribosoma y el ARN de transferencia trae pegado un aminoácido para polimerizar aminoácidos según la secuencia del ARN mensajero. Dicho de otra manera, para producir un polipéptido, proteína, se requiere, del ARN mensajero acoplado al ribosoma más cada aminoácido que viene pegado con el ARN de transferencia, donde el ARN de transferencia suelta el aminoácido y este aminoácido se inserta en el polipéptido que está creciendo. Este proceso se llama traducción o síntesis de proteínas. En el caso de los ribosomas de las células procariontes, el ribosoma traduce la información del ARN mensajero directa e inmediatamente. En cambio, en las células eucariotas, el ARN mensajero debe atravesar la envoltura nuclear a través de los poros nucleares hasta el citoplasma o retículo endoplasmático rugoso para llegar a los ribosomas. Estructura de los ribosomas. Los ribosomas están compuestos por dos subunidades, una grande y otra pequeña, más una cadena de ácido nucleico ARN mensajero comprimido que pasa entre ambas. Cada subunidad del ribosoma está formada por un ARN ribosómico y una proteína. Juntos organizan la traducción y catalizan la reacción para generar cadenas polipeptídicas que serán la base para las proteínas. Por otro lado, los ARN de transferencia, ARN, son los encargados de llevar los aminoácidos al ribosoma y emparejar el ARN mensajero con los aminoácidos que codifican la proteína que será producida por el ribosoma. Nucleoide, región nuclear o cuerpo nuclear es la región que en los procariotas contiene el ARN. Esta región es de forma irregular. En las células procariotas el ARN es una molécula única, generalmente circular, cerrada, y de doble filamento, que se encuentra ubicada en un sector de la célula que se conoce con el nombre de nucleoide, que significa similar al núcleo, que no implica la presencia de membrana nuclear. Este sistema sirve para guardar la información genética, contrasta con el sistema existente en células eucariotas, donde el ARN se almacena dentro de un orgánulo con doble membrana llamado núcleo. Los plásmidos están presentes principalmente en los procariotas, bacterias y arqueas. En los eucariotas solo se encuentran en las levaduras, pero también se han detectado plásmidos inactivos en las mitocondrias y los cloroplastos son moléculas de ADN. El plásmido es extracromosómico, es decir, independiente del ADN cromosómico, generalmente circular que se replican de manera autónoma y se transmiten, esto último por un proceso llamado conjugación, puesto que estos orgánulos son de origen bacteriano. También se han detectado plásmidos inactivos en el citoplasma de algunos eucariotas. No son infecciosos, patógenos. Son ejemplos de elementos genéticos móviles, junto con los transposones y los agentes virales constituyen vehículos para la transferencia horizontal de genes. Los plásmidos están físicamente separados del cromosoma del huésped y pueden portar un número de 30 a 100 genes. El número de plásmidos por célula puede variar, dependiendo del tipo, desde una sola copia hasta algunos cientos.
En laboratorio, es muy común que el hombre utilice a los plásmidos para incorporar genes externos deseados para obtener la producción de metabolitos. Para terminar el video, es oportuno comentar que aún hay más organelos. Y con respecto a las células madre, estas tienen la capacidad en especializarse en células específicas. Mencionaremos algunas. Las células especializadas son aquellas abocadas al cumplimiento de una función en particular dentro de un sistema o tejido celular. Ejemplos de células especializadas: miocitos, astrocitos, osteocitos, eritrocitos, gametos, clorénquimas, células epidérmicas, leucocitos, hepatocitos, adipocitos, condrocitos, esclereidas, enterocitos, mastocitos, hifas, fibroblastos, células endoteliales, células de Schwann, melanocitos, células ópticas, entre otras más. Gracias por tu interés de aprender de este video.